Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde encontramos con el WMA 301 China, el Premium, que me lo prestaron. Y dije, bueno, como está prestado, lo voy a probar, a ver qué tal, que lo quería probar hace tiempo para ver cómo es su desempeño, ¿no? Porque veo que las personas hacen cositas en las batallas con él, y ya sé por qué, y ya hablaremos de eso. Esto no, porque ay, quieto. Bueno, estás ahí, ya estás sentenciado. Buena. No puede ser posible que se la cuele por el cañón. Incredible. De verdad que todo. ¡Oh, malvado! Es tan lindo. Bien. Vamos. Que. Ahí está. Sé que estás ahí, que te estoy viendo. Lo que pasa es que él recarga un poquito más lento de lo normal. Y es, bueno, que también tengo que decir que no tengo nada de tripulación. En esta nación no tengo absolutamente. O sea, tripulación en uno. Tripulación en uno, ¿no? Tengo que decir. Del spawn, ¿verdad? O sea. ¿Qué eres? Ahora me entró la curiosidad de saber qué eres. Porque ya le han disparado conmigo. Sí, somos 5 ya que le hemos disparado y todavía sigue ahí. Me intriga. ¿Qué eres? ¿Qué? Mouse. ¿Qué hace un mouse? ¿Qué hace con...? Tiene que ser mucha fiebre sacar un mouse aquí. De verdad que tiene que ser mucha fiebre. De verdad que son muchas ganas de jugar con el mouse. Y sufrir también. Vale. Ahí está. De verdad que son muchas ganas de querer sufrir. Porque yo estoy jugando en 9.3. Y sacaron... Es que la batalla ya ha rodado. La batalla ha rodado bastante. No sé si meterme por aquí. A lo mejor no inventar y tratar de no puchar y quedarse tranquilo. Es lo mejor que puedo hacer porque... mejor dejar que ellos están en posición, ellos están manteniendo posición. Así que aquí el que está allá me tienta. A veces los aliados estorban más de lo que ayudan, de verdad que... Mira, ahí está. Y suerte de que no me dio, porque me hubiera costado el tanque, me hubiera destruido. Suerte que no me dio. Porque la tontería del rebote todavía le dio chance de dispararme. Sí, allá. Ve. Lo eché con artillería. Es que, o sea, fuera de toda esta cuestión de que estaba él contra mí y yo contra él y todo lo demás. Esta tontería de que le suben las probabilidades de, como quien dice, la exactitud de la artillería. Cuando hay evento, de verdad que esto es... O sea, lo destruí, pero... Al mismo tiempo no me gusta esta cosa de ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? No, es imposible. Tengo que ver dónde tiene la óptica del artillero, si la tiene más cerca del cañón o más arriba, más abajo. ¿Aló? ¿Hola? Bueno, no voy a decir nada. Es como estaban diciendo lo que me comentan. Cuestión de servidores. No hay daño de munición cinética. No sé por qué. Se le puede atribuir al servidor. ¿Seré yo? No sé. Que veo que... Centurion, sí. Ahí está. Sí, no, es que no hay daño cinético. No hay daño cinético. Bueno, me voy para atrás. No te la voy a poner fácil. La cuestión del daño cinético de no, ¿qué tal? Que a mí me va...
Termino de jugar con los Leopard. Leopard, el más gordo y el más pesado de los Leopard. Termino de jugarlo el otro día. Y nada más que le lanzabas un rosetico a la oruga y los reventabas con el daño cinético. Sí, es que yo sé que estás atrás de la casa, asqueroso. Asqueroso, asqueroso, eres un asqueroso. Por cierto, con que me estás disparando con hit F. Sí, me estás disparando con hit F. Por eso que también anda. Lo que me extraña es cómo no se le acciona el hit F a pasar entre todo ese ramaje. Es lo que me extraña, pero bueno. ¿Sabe que el War Thunder que tiene él no es igual al mío? Ni es igual al del vecino, ni es igual al que está del otro lado de por allá. No es el mismo War Thunder. War Thunder. Sí. No, es que no hay. Por lo menos este no sé. Bueno, estos de bajo calibre. Munición flecha de bajo calibre. Como les estaba comentando, jugué varias. Estuve jugando con el patoso. Y estuve jugando con Leopard y... Ahí vi que medio le pinté un poquito de amarillito la munición que tenía más en la periferia. Se la pinté un poquito de amarillito, pero bueno. Cosas. Me quedan 2 tripulantes. Y uno está anaranjado. En la defensa mía y en la defensa... Voy a hablar por los dos, tanto por él como por mí. Lo tenía yo que haber destruido con la que le di. Y si en dado caso fue mal, o sea, omitiendo esto, si en dado caso fue mal, ustedes han visto lo que dispara esa cosa. También lo que él dispara tenía que haberme vuelto carne molida a mí, literalmente. Entonces no sé qué está pasando, no puedo decir porque yo le disparé a él, tenía que haberlo reventado con el primero, con el que iba pasando por allá. Y ahorita con lo que acaba de suceder, que él también me disparó a mí. Esa cosa dispara, literalmente. ¿Ustedes alguna vez han visto un balde de agua? Bueno, literalmente el cohete que dispara es como si fuera un balde de agua, pero puro hierro. Eso es lo que dispara esa cosa. Tenía que haber pulverizado a este vehículo, más no lo hizo. O sea, estoy viendo que el detalle no es solamente para mí, ¿no? Por cierto, hermano, me estás poniendo muy nervioso. Muy exageradamente nervioso. Pues me estás disparando. ¡Ah! Me tiene el cañón. Me está disparando en la patica de la oreja y me tiene muy nervioso. Que por cierto, esto tenía que haber... Este tanque tenía que haber... Sí, yo creo que con esto sí. Sí. No, es que ya tenía que estar reventado hace rato. Con calma. ¿De dónde me están disparando? ¿En dónde está? Ahora parar por aquí tranquilamente, que no sé qué. Listo, vamos entonces a ver qué se mueve por aquí. ¿Qué eres? Sí. Tiene que sacar el T-62 para probarlo. Un Wally. Sí, es un Wally. Tenía que haber sido con la primera. Con la primera tenía que haber reventado. Ni por más bueno que sea ese bloque de aluminio de ese motor. Aluminio, bueno, hierro. Creo que en aquel todavía era hierro. Aleación. Si tengo un ejército de tanques aquí al lado, no sé si se lo pueden escuchar. Es un BMD4, ¿no? Creo que es el BMD4. Creo que es el BMD4. No estoy seguro, creo que sí. Muy bueno. Creo que si hubiera un vehículo que no debe haber vendido fue ese, pero como ya tenemos el BMP3... ¡Aquí hay uno! ¿Y cuánto rato tiene que se colaron todos estos y no lo vieron? Y ni yo lo había visto también, que son cosas como son. ¡Wow! Los 3 tripulantes con la misma munición. Que bueno, no tiene daño cinético, pero por lo menos...
ponen fastidiosos. Ahora me están con la cuestión. Eso sí, tiembla bastante. Tiembla bastante. La suspensión un poquito extraña y amorfa. Por como cada movimiento que hace, la suspensión se mueve mucho. Sí, la única manera. ¿Qué más van a hacer? Okay. Bien. Ya eso es normal en el juego. Ya vamos a regularizar y a normalizar esas tonterías, aunque no debería, pero bueno, vamos a regularizarlas y a normalizarlas. Lleva uno. ¿Qué eres? ¿Malvado? No me digas que eres... Sí. Una baja que no cuenta. Un Vulcan. Por cierto, ¿qué hacen corriendo con un Vulcan así? ¿Por qué haces así? ¿Por qué hacen eso? A uno le queda el mal sabor en la boca. A ver. Bueno, pasó por debajo. Yo vi que mi proyectil aquí en el monitor vi que iba más para arriba. Pero inclusive aquí el cam me dijo que lo que pasó fue rozando por debajo. Eres malvado. Estate quieto. Ajá, tranquilito en un solo sitio. No está live. Esa cosa es dura, el mantelete. Bueno, lo que se entiende como mantelete en ese vehículo. Sí, bueno, tenía... Y hay uno. Es un carrito. No me digas que es un carrito de tier 1. ¿Qué hacen con un carrito? Sí, es un carrito de tier 1. ¿Qué hacen con un carrito de tier 1 aquí? De verdad, en serio. Oh, M3. M103. La munición estaba en amarillo. ¿Por qué no la accionó? Bien. Vamos a concluir con el vídeo por hoy. Hablar propiamente de lo que es, como la reseña, vamos a decir así, del vehículo. El vehículo en sí me gusta el vehículo. Oye, ¿a quién no le va a gustar sacar un vehículo con telemetro láser, con munición térmica de última generación, con munición flecha, ¿no? Bastante rápido. Poquito que no me gusta, lo que no me gusta es el retroceso, pero es como quien dice, bueno, para que no digan que lo pusimos OP, vamos a colocarles algo malo. Bueno, vamos a ponerle el retroceso cutre este que tiene y no tiene depresión, o sea, como buen tanque ruso, digámoslo así, o siguiendo el lineamiento de los tanques rusos, porque creo que, no estoy seguro, bueno, no sé si este vehicle es 100% China, no sé si, o es de fabricación en conjunto, no sé cómo es la cosa. El vehículo de gustar me gusta. En la línea del vehículo, vamos a hablar en cuanto a la cuestión estética, vamos a decir así. El vehículo es bien, la verdad que es bastante bien. Se presta para muchas cosas. No sé si es ahorita por el asunto del evento, o por el asunto de los servidores, o por el asunto de que supuestamente que toquetearon las municiones, no sé. Hay muchas especulaciones de que es que no se puede decir que el juego va así, o basado, o no sé. No se presta mucho para hacer grandes cosas, porque por lo menos me he dado cuenta que le estoy disparando un vehículo. Antes de grabar esta conclusión me puse a jugar con otros vehículos y todo lindo, bello, hermoso. Disparabas a los enemigos, los destruías perfect. Cabe destacar que volví a probar otra vez el Leopard, y antes de eso estuve jugando con el Patón, y las municiones cinéticas están trabajando bien, hacen su daño. Y es que ni les digo lo que hace el Leopard. El Leopard apenas le tocas la puntica de la oruga y es hull break, indiferentemente si el tanque lo tiene o no tiene, porque es por el daño cinético que tiene la munición. Ahora, cosa que en este no la estoy viendo, no veo en absoluto nada de daño cinético. Ahora no sé si es que toquetearon las municiones cinéticas, dígase munición flecha, de menor calibre, de menor potencia, las tocaron y les bajaron un poquito, como quien dice, los estándares, se puede decir, ¿no? No sé, porque vuelvo y repito, si tú te metes y sacas un T92, un T82BB, un M1, un M1A1, un M1A2 Abrams, y los pruebas con sus municiones, puedes notar que siguen teniendo su daño cinético, y en cambio juegas con esto y no lo tiene. Entonces es donde uno dice, bueno, no sé, de verdad que no sé.
De que si sale a cuenta, sale muy a cuenta. Tienes un vehículo de 8.3 Battle Rating. Bueno, ya es otra voz de que te vayan a colocar más en 9.3, digámoslo así, todo el tiempo, pero eso no sé. Eso ya es como quien dice arena de otro costal. Pero tienes un vehículo de 8.3 y vuelvo y hago énfasis que tiene munición cinética, tiene térmica, tienes telemetro, se mueve como una gacela dentro del campo. Eso sí, no resiste nada. Como buen vehículo ligero. Pesa 19 toneladas, que inclusive lo veo un poquito torpe y tosco comparado con el Raketwagen alemán. Un poquito, este lo veo un poquito tosco comparándolo con el Raken. Vuelvo y repito y hago énfasis, el Raken tiene mucha más movilidad, es mucho más ágil y mucho más rápido, ¿no? Teniéndolo yo no full, y este estando fuleado, noto el Raketwagen mucho mejor, cuando debería, siendo un vehículo más alto, más tosco, no ser así. Pero bueno, es cosas de que no sé. Pero de que si sale a cuenta por todas las chucherías que tiene, ni les digo si salen topetier. Es que es un desfase. Si salen topetier, y ni les digo si les toca una batalla nocturna. No sé, que se rueda. Ellos se siguen moviendo con las ruedas. Supuestamente habían colocado que no se podían mover cuando tenían las ruedas pinchadas, pero igualito se siguen moviendo. Bueno, la cuestión es que ni les digo si sales en una batalla y nocturnas, siendo topetier, es que eso va a ser un destrozo, una salvajada impresionante. El vehículo se presta para mucho. Cabe destacar de que tiene muy buena mirilla. Para distancias cortas no lo recomiendo, de verdad que de tú ponerte a puchar y a ruchar con él. Primero porque no tiene blindaje, y segundo porque tiene la óptica, no te ayuda mucho porque la óptica es más que nada para distancias. Es muy para distancias. Su punto más cortico diría yo que es la cuestión de la munición, o por lo menos lo que lo estoy notando yo. De repente me pasa nada más a mí, pero sí, o sea, el vehículo estéticamente, según las prestaciones y todo, puedo llegar a decir que está roto. Oye, dime tú qué otro tanque, échenme el cuento ustedes de qué otro tanque en 8.3 similar, porque los hay de 8.7, pero en 8.3 dime qué otro vehículo tiene todo lo que tiene este vehículo. Dime cuál tiene térmica de última generación, que tiene munición cinética y telemetro láser todos juntos en un solo paquete. Y en 8.3 creo es un M103, creo. Y bueno, como quien dice, ¿dónde te vas a conseguir un paquetoncio así? Claro, lo malo es lo que muchos dirán: oye hermano, son casi 9.000 aguiluchas. Casi 9.000 aguiluchas para comprar esa cuestión. Inclusive muchos hasta optan y prefieren, ¿no?, optar por la otra opción, que es el paquete del tanque, el ZTZ Premium, que está inclusive un poquito más arriba. Pero lo que digo, esto es lo óptimo. Es inclusive mejor que el ZTZ. Porque el otro, si no me equivoco, es 9.3. Este es 8.3 o 9.7. No me acuerdo muy bien cuál era el ZTZ. No me acuerdo en qué Battle Rating queda. Pero este está en 8.3. Y tiene todas estas chucherías. Todas estas chucheritas jugosas y deliciosas. Y de verdad que claro, esto dirá, bueno, pero son 10.000 aguiluchas. Para comprar 10.000 aguiluchas, ¿cuánto no es en dinero? Pero sale mucho más a cuenta que cualquier otro vehículo. Sale mucho más a cuenta. Sale muchísimo más a cuenta que cualquier paquete. Sale muchísimo más a cuenta que con cualquier talismán que le vayas a meter a los vehículos. Aparte que si vas a comenzar con la nación china de RAS, o sea, al RAS completico, sin haber tocado ni siquiera un solo vehículo, y te sacas este vehículo, mira, así, es que te los vas a comer, literal. Voy a meter por aquí porque me están disparando de por allá, no sé de dónde. Creo que el Lane lo vio. Está por allá. Me lo llevé yo, Lane, me lo llevé yo. Y es que es eso, o sea, donde les conectes, que le pegues bien como le tienes que pegar. Dígase munición. Bueno, puedo decir que a veces les pegué la munición y no les hice nada. Cosas, pero vuelvo y repito, se los atribuyo más que nada a la tontería del servidor. Más que guau, hermano. Y pensar que tú eras el rey del tablero. Guau.
y pensar que tú eras el rey del tablero hace unos añitos atrás. ¡Guau! Y mira cómo te... Uf, es que de verdad... Bueno, que también yo creo que esto es lo más worthy que tiene el juego ahorita, creo que se puede decir. Sí, creo que es este vehículo, ahorita mismo exactamente.